Continuamos. Noviembre, diciembre e incluso parte de enero son meses muy esperados por aquellos que buscan desarrollar un trabajo temporal. Si usted, su hijo o hija o algún conocido está pensando en desempeñar uno, queremos que esta entrevista le sea muy útil. El comercio estima que este año se van a abrir al menos 6.500 puestos y la pregunta es quiénes pueden optar por ese tipo de empleos y bajo qué condiciones. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, debe durar como máximo un trabajo temporal? ¿Debe estar asegurada la persona? Bueno, Marco Durante, abogado experto en temas laborales, está hoy con nosotros para respondernos y quiero invitarle a que también haga sus consultas usted para Marco a través del Facebook de Buen Día Marco. Un placer. Bienvenido. Buenos días, Randall. Definamos los trabajos temporales. ¿Qué son? Los trabajos temporales son aquellas formas de contratación estacional en la que una persona contrata a otra y ambos saben que por un periodo determinado, cuando inicie y cuando termine ese contrato, se le va a requerir. Hay dos tipos de empresas en Costa Rica que podrían utilizar trabajos temporales. Primero, las empresas que tienen una actividad continua, pero que en ciertas épocas del año la producción o los requerimientos aumentan. Como el comercio. Exacto, y entonces en esa época se requiere llenar más plazas para cubrir esa necesidad. O hay otras empresas que solamente en una época del año laboran y cuando laboran es cuando requieren personal. Entonces, el trabajo temporal es ese trabajo que ocasionalmente cubre esas necesidades. Y entonces, las partes de antemano saben cuándo inicia y cuándo termina. Esa es la regla general, pero ahora más adelante vamos a hablar de unas excepciones a esa regla. Ok, perfecto. ¿Debe haber un contrato firmado como tal o puede ser un acuerdo entre las partes verbal nada más? Sí. El artículo 22 del Código de Trabajo dice que podrá no ser escrito un contrato que sea temporal o ocasional que no supere los 90 días. Pero después el siguiente artículo dice que los contratos fuera de estos deberán siempre ser escritos y que si falta prueba es responsabilidad del patrono no haber tenido un contrato escrito. En resumen, Randall, sí podrías, si no va a pasar de 90 días ese tipo de contrato, no hacerlo por escrito, pero siempre lo prudente y lo recomendable es mejor que para las partes exista una certeza de que hay un contrato escrito donde se establecen las condiciones que se van a prestar en esa contratación específica. ¿Qué tipo de condiciones deben quedar claritas en el contrato? Uno, el nombre y las calidades de las partes para poder identificarlas. Dos, cuál es la labor o el objeto de ese contrato, es decir, cuáles son las labores que va a prestar él o la trabajadora. Fulano de tal va a trabajar desarrollando tal trabajo, tal actividad. Exacto. De tal fecha a tal fecha. Claro, cuál es la actividad principal y cuáles son otras labores conexas, porque no necesariamente una persona se le contrata para una labor específica. Puede ser que durante la jornada de trabajo se requiera para labores similares, congruentes con la aptitud que la persona tenga. Después hay que poner cuál es la jornada y el horario con el que se va a prestar ese trabajo, cuál es el salario, cuál es el lugar en el que se va a prestar el trabajo y cuáles son las otras condiciones que las partes consideran que son importantes dejarlas plasmadas en ese documento. Ojo, es un documento fácil de hacer. Entonces lo recomendable, Randall, es promover que las partes tengan un contrato escrito y que así entonces cada uno sepa qué atenerse. Evidentemente debe ir firmado por ambas partes, pero tiene que ser autenticado por un abogado o algo así. No es necesario que sea autenticado por un abogado, es suficiente la firma de las partes. Cuando se hace un contrato de trabajo hay que hacerlo en 3 tantos, uno para el trabajador, uno para el patrono y uno que se deje en el Ministerio de Trabajo. Incluso ahí el mismo ministerio puede servir como un asesor para las dos partes sobre las condiciones del contrato. No se necesita abogado, esta es una facultad que las partes tienen para documentar una condición del empleo. Marco, ¿y cuáles son las condiciones o los derechos, más bien, los derechos que cobijan a un empleado temporal? Si el contrato es por una única ocasión, si lo que se requiere es una persona para que solo una vez vaya a cubrir una necesidad de ese patrono, ese contrato excepcionalmente se podría entender como un contrato por tiempo determinado. Y consecuentemente a esa persona, si el contrato dura más de un mes, tiene derecho a un día de vacaciones por mes laborado y al proporcional de aguinaldo. Al final de ese contrato
no se le tiene que reconocer ni auxilio de cesantía ni preaviso. ¿Por qué? Porque las dos partes sabían desde el inicio cuándo iba a iniciar ese contrato y cuándo iba a terminar. Ahora, Randall, esto es importante para quienes nos escuchan. La jurisprudencia laboral ha ido cambiando y ha tratado siempre de buscar una mayor protección para los trabajadores. Entonces, hay una figura que protege más al trabajador en contratos temporales que se vienen reiterando en el tiempo y que entonces, temporada por temporada, estación por estación, año por año, esa persona ya sabe que va a ser contratado por un periodo de tiempo, se va y regresa a la siguiente estación y regresa al siguiente periodo o regresa al siguiente año. Y entonces nuestros tribunales, utilizando la legislación española como una legislación que, digamos así, explica cómo otros países regulan esto, utilizó la figura del contrato fijo discontinuo, que a diferencia de lo que hemos siempre hablado, este tipo de contrato es un contrato de carácter indefinido. Y entonces ya ha pasado mucho en Costa Rica, por ejemplo, con guías turistas, con auxiliares de cocina que tienen ciclos definidos. Y para este tipo de personas, Randall, después de muchos periodos o ciclos, que por ejemplo se dan por muchos años, la jurisprudencia nuestra le ha reconocido el carácter de un contrato indefinido y ha obligado a los patronos a pagarles a estos trabajadores, además de las vacaciones y aguinaldo que siempre pagaron, después de muchos periodos, pagarles el preaviso y el auxilio de cesantía. Entonces, para quienes nos escuchan hoy, ¿cómo puedo diferenciar el contrato por temporada de una única ocasión al contrato fijo discontinuo con esta protección especial? Bueno, si usted es una persona que ya tiene muchos años o muchos periodos de estar permanentemente siendo contratado, bueno, la legislación le da a usted una protección adicional que históricamente no se le había reconocido porque se comparaba el contrato por temporada al contrato por tiempo determinado. Marco, ¿y quién define qué es mucho? Es decir, ¿cuándo yo sé que tengo muchos años de que me contratan de la misma forma? Cuando ya usted pasa más de un año entre esos pequeños periodos, esa es una primera acotación, o cuando ya las partes de antemano saben, Randall, que por ejemplo para la época de avistamiento de las ballenas, sí, usted todos los periodos siempre vas a ir a prestar el servicio, o cuando las tortugas llegan a poner sus huevos en cierta época del año, o cuando tenemos temporada de pesca, o cuando ya las partes de antemano termina ese contrato y le dicen nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima, ahí es donde ese contrato comienza a darle una mayor protección a los trabajadores. Entonces, Marco, para que esto le quede bien claro a la gente, repasemos, a ver, ¿a qué tiene derecho el trabajador, sobre todo cuando hablamos de plata? ¿Y qué pasa cuando el contrato finaliza? ¿Qué le tienen que pagar a esta persona? Muy bien. Si usted es una persona que va a trabajar en un comercio, si usted va a trabajar simplemente por este periodo de Navidad, sí, y ese contrato no se va a repetir en próximas temporadas, a usted lo único que le tienen que pagar son vacaciones y aguinaldo si su contrato supera el plazo de un mes. Ahora, si usted ha venido siendo contratado temporada navideña tras temporada navideña tras temporada navideña en los últimos años, puede ser que su contrato ya haya cambiado, se haya transformado en un contrato fijo discontinuo. Aquí lo mejor es visite el Ministerio de Trabajo, coméntele a su patrono, porque puede ser que usted adicionalmente pueda tener un derecho distinto al de vacaciones y aguinaldo, sino también al del preaviso y cesantía. El empleador tiene que asegurar a su trabajador. Muy bien. Independientemente de que estemos en la primera o en la segunda situación, en ambos casos, un trabajador temporal es un trabajador que le asisten los mismos derechos que un trabajador de contratación indefinida. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrono tiene que asegurar al trabajador ante la seguridad social, tiene también que asegurarlo ante riesgos del trabajo por un eventual accidente o enfermedad profesional. Entonces,
el trabajador siempre, aunque sea temporal, tiene derecho a la protección de riesgos del trabajo, Caja Costarricense del Seguro Social. Ok. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Un menor de edad puede ser contratado? Sí, por supuesto. De esta forma, sí. Randall, en Costa Rica el trabajo de la persona mayor de 15 años y menor de 18 es un trabajo absolutamente válido. Es más, ni siquiera hay que ir a pedirle permiso a los papás. Ajá. No, no es necesario. Ya no es necesario ni siquiera que el PANI dé un permiso. Es un contrato en el que se le da capacidad jurídica al menor de edad, pero que tenga más de 15 años. Ahora, para este tipo de trabajadores hay ciertas reglas de protección. La primera regla de protección es que su jornada de trabajo no es la ordinaria de un trabajador mayor de edad. Su jornada ordinaria, por la que debería recibir el mismo salario que un trabajador adulto, es de 6 horas en la mañana, en vez de 8 horas en la mañana, para un trabajador adulto. Y si labora más de esto, pues eventualmente, aunque no es lo usual, se le tendría que pagar horas extraordinarias. Okay. Pero el trabajador menor de edad, por supuesto, que puede trabajar, es legal su contrato, igual hay que asegurarlo ante la seguridad social, ante riesgos del trabajo, porque su protección debe ser idéntica a la de un trabajador adulto. Marco, ¿y con base en qué cánones se establece el salario de un trabajador temporal? ¿Hay tablas? Sí, por supuesto, el decreto de salarios mínimos para la empresa privada es la guía para las contrataciones, tanto temporales, ocasionales, determinadas como indefinidas. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? ¿Cuál es la labor que esta persona está prestando? Y cuál es la línea ocupacional que el Ministerio de Trabajo y la Oficina de Salarios ha determinado para esta actividad. Recordemos que en Costa Rica tenemos trabajadores generales no calificados, semicalificados, trabajadores calificados, trabajadores especializados que tienen un salario mínimo distinto por jornada o por mes, dependiendo de su actividad. Ok. A pesar de que en el contrato firmado se establezca el plazo por el cual el trabajador va a prestar el servicio, el jefe, el empleador, podría despedirlo antes de que termine ese plazo. Muy por bien. alguna razón poderosa. ¿Y cuáles serían estas razones? Sí, claro. Vamos a ver. Primero, cuando yo contrato a un trabajador por tiempo determinado, por ejemplo, un contrato ocasional o temporal de 4 meses, al trabajador lo que le cobija es la certeza de que desde el día de inicio hasta la fecha prevista por las partes va a tener trabajo. Si comete una falta grave, el patrono tiene que seguir el mismo procedimiento que seguiría ante un trabajador por tiempo indefinido. Es decir, le tiene que entregar una carta de despido aclarándole cuál es la falta grave que cometió y tiene que darle el derecho que el trabajador se defienda. Claro. ¿Verdad? Ahora, si por alguna razón el patrono no quiere el trabajo de esta persona, pero esta no ha cometido una falta grave, hay un despido con responsabilidad patronal. Pero este tipo de contratos, como no tienen un periodo de prueba, porque es un contrato en el que una parte conoce y la otra cuál es la fecha de inicio y de salida, habría que despedirlo de forma anticipada. Y para un caso como estos, a la ley lo que le asegura al trabajador es una indemnización del artículo 31 del Código de Trabajo, que es el pago para terminaciones previas a un contrato por tiempo definido. Y entonces dice, si su contrato es de menos de 6 meses, que es lo que usualmente sucede, a usted se le tiene que asegurar un día por semana laborado, con un mínimo de 3 días de liquidación. Pero si su contrato por temporada, un contrato por tiempo determinado, fue por más de 6 meses previsto por las partes, el mínimo de indemnización, Randall, es 22 días, bajo el entendido que siempre un día por semana laborada. Ok, Denia Hernández dice que su hija tiene un contrato de trabajo por 5 meses y pregunta si debe recibir aguinaldo. Usted dijo que sí, ¿verdad? Sí, Denia, por supuesto. Su hija debería recibir un pago de aguinaldo proporcional por los 5 meses que laboró. Y esto quiere decir que se suman todos los salarios y al final
se le dividen entre 12 para tener el monto de aguinaldo y este se le tiene que entregar al final del contrato. Ok. Marielos Jiménez nos cuenta que su hijo trabajó en un puesto, en un chinamo de estos navideños donde venden cosas para Navidad, pero el señor, su jefe, lo hace trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche. Es decir, está excediendo el horario, ¿verdad? Sin ningún día libre y le pagaba 600 colones la hora. ¿En dónde puedo poner una queja ante este abuso? Sí, este es un típico caso que se tendría que ver ante el Ministerio de Trabajo. Inspección del Trabajo puede hacer una visita al centro y explicarle al patrono que está aplicando incorrectamente la ley laboral en perjuicio de los trabajadores. Aquí recordemos que no importa si el contrato es temporal, Randall, el trabajador tiene derecho a laborar un máximo de una jornada diurna. Si por alguna razón esa jornada sobrepasa los límites de la jornada diurna, a partir de ahí empiezan a correr las horas extraordinarias y estas se pagan con un 50% más del valor de la jornada ordinaria. Aquí no tiene que ver nada si el contrato es temporal, si el contrato es por tiempo indefinido, si el contrato es solo por una época de fiestas. Es la misma regla para todos. Es la misma regla para todos. Doug Retana hace una pregunta interesante. Dice que si se puede contratar a una persona para un puesto mixto, por ejemplo, se contrata como dependiente, pero también hace labores de bodeguero, o se tiene que contratar por aparte, ya que son dos actividades distintas. Buena pregunta, Douglas. Aquí lo que tenés que tomar en consideración es lo siguiente. Si las dos actividades son compatibles y están dentro del mismo renglón que establece el Código de Trabajo y el Ministerio de Trabajo en cuanto a salario, es decir, por ejemplo, si las dos actividades son propias de un trabajador no calificado, no hay ningún problema, se paga igual. Si por alguna razón la labor que se está desempeñando, una tiene un salario y la otra tiene un salario mayor, habría que pagarla con base en la del salario mayor, ¿verdad? Entonces aquí el patrono tiene que tener mucho cuidado de verificar cuáles son las aptitudes, cuáles son los requisitos y el salario que se paga para la actividad. Si es la misma, no hay ningún problema. El artículo 20 del Código de Trabajo dice que el trabajador tiene que prestar labores, incluso con todas aquellas que sean compatibles con el puesto. Pero si hay pago mayor, habría que pagarlo de forma mayor. Perfecto. Marco, dos preguntitas en el último minuto antes de irnos. Erika Madrigal dice que ya tiene 3 años trabajando por temporada, es el caso que usted mencionaba al principio, pero nunca he firmado ningún contrato. En este caso, ¿qué puedo hacer? Porque nunca he recibido aguinaldo, por ejemplo, dice. Bueno, a usted en un caso como estos tendrían que pagarle, Erika, todos los aguinaldos de los 3 periodos, más las vacaciones, más el preaviso, más el auxilio de cesantía. Es importante ahí, por ejemplo, acercarse al Ministerio de Trabajo, a la Defensa Pública también. Ellos pueden atender su caso, determinar si a usted no le ha prescrito el derecho para demandar, y si es así, puede ¿Cuánto tiempo, ¿En cuánto tiempo? En Costa Rica, el trabajador tiene derecho a demandar a un patrono por los derechos no reconocidos, si de la última contratación no ha pasado el periodo de 1 año. Ok. Y Pri Ugalde quiere saber si una mujer embarazada puede ser contratada temporalmente si no tiene ningún riesgo. Por supuesto que la pueden contratar y por supuesto que se le puede dar trabajo y darle el mismo trato de las partes. Esto, no hacerlo más bien, podría ser una condición de discriminación. Claro, que ahora con la ley procesal laboral está... Por supuesto que ahora hay una mayor protección para la trabajadora. Aquí es importante aclarar que se trate efectivamente de un contrato por tiempo definido, para que no haya una continuidad de la contratación por el hecho del embarazo. Perfecto, terminamos. Muchas gracias, Marco. Marco Durante es abogado, experto en temas laborales. 2545-3600 es el teléfono donde lo puede contactar. Se lo repito, 2545-3600. Un placer. Mucho gusto. Lindo lunes y feliz inicio de semana. Igualmente. Vamos a una pausa, ya venimos a despedir este buen día.